Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así. El eje S ejerce tres componentes de fuerza sobre el lado D. Encuentra la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. La fuerza F2 actúa dentro del octante mostrado. Entonces, para realizar este ejercicio nos pide determinar la fuerza resultante de estas tres fuerzas, ya que es igual la fuerza resultante a la suma de F1, de F2 y de F3. Ok, primeramente hay que trazar, y sus ángulos directores también de esa fuerza. Los ángulos directores pues son los ángulos que forma en sus ejes, pegando al eje. Okay, por ejemplo, el ángulo director de la fuerza 2 en el eje X sería 60 porque toca al eje X y directamente toca al vector que es la fuerza 2. Entonces hay que realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a realizarlo aquí. Este es nuestro eje X y nuestro eje Y. Tenemos aquí nuestro eje Y negativo. Ok, entonces vamos a mostrar de color rojo nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas F2 está dirigida a lo largo de X positivo, Y positivo y Z positivo. Nuestra fuerza 3 está dirigida a lo largo solamente de Y negativo y Z positivo. Nos lo indica aquí el autor con este rectángulo. Y la otra fuerza nos está indicando que actúa en tercera dimensión por el eje X, por este triángulo y este componente que tenemos aquí. Y la fuerza 1 actúa en el eje X solamente, lo tenemos aquí mostrado. No actúa en el eje Y ni en el eje Z. Entonces vamos a volver a escribir el sentido de nuestros vectores. Ok, tenemos este sentido en F1. Vamos a subrayarlo. En el eje 2 y en el eje, la fuerza 3. Ok, entonces vamos a marcar el vector, el ángulo director, perdón, en el eje X, Z, perdón, es igual a 60. No conocemos, bueno, sí, cierto, aquí conocemos el ángulo director en el eje X, que sería aquí. Sería igual a 60. Ok. Y conocemos el de Y. Vamos a ver. No, parece que no lo conocemos. Nos faltaría ese ángulo para determinarlo. Podemos, bueno, la fuerza 2 puede estar distribuida. No, parece que no lo conocemos aquí. En el X es 60, es alfa. En Z es 60. Por lo tanto, en X está en positivo, hay que hallarlo. Ok, entonces ahorita lo vamos a hallar. No lo conocemos. Tendrá que ser, como está en el eje positivo, tendrá que ser positivo el ángulo. Entonces no lo conocemos. Aquí está. No lo conocemos. Ahora, la fuerza 2. Vamos a dibujar mejor el sentido. Lo hice muy mal. Ok, vamos a volverlo a hacer. Ok, el sentido está así. Ok, entonces tenemos un triángulo rectángulo que nos marca que aquí es 3, 4 y 5. Aquí es 4. Y nuestra fuerza aquí solamente actúa en el eje X, es igual a 400 newtons. Esa es la fuerza 1. Nuestra fuerza 3 es igual a 200 newtons. Y nuestra fuerza 2 es igual a 300 newtons. Entonces, si analizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, para esta fuerza solamente no tiene ángulo porque está en el origen, o sea, tiene un ángulo de 0. Por lo tanto, solamente esta fuerza, la fuerza 1, vamos a ponerlo aquí chiquito, va a actuar en el eje Y positivo, 0 en eje Y y 0 en eje Z. La fuerza 2. La fuerza 2, para hallar la magnitud vectorialmente, aquí lo tenemos,
necesitamos el ángulo director del ángulo beta. ¿Cómo lo determinamos? Pues con la ecuación que viene en los libros de estática. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Esto es igual a 1. Entonces, ¿qué es igual a esto? Coseno al cuadrado de alfa, que es igual a x, es igual a 60. Aquí lo tenemos. 60. Más coseno al cuadrado del que no conocemos. Ok. Más coseno al cuadrado de 60 igualmente. Esto es igual a 1. Entonces vamos a hacer esta simple ecuación. Vamos a poner en nuestra calculadora coseno de 60 al cuadrado. Eso nos da un cuarto. Este también nos daría un cuarto. Un cuarto más un cuarto sería un medio. Si pasamos el otro medio para el otro lado sería un medio. Entonces nos quedaría así. Coseno al cuadrado de beta es igual a un medio. Si pasamos este cuadrado al otro lado, ok, nos daría, ay perdón, este no es, nos quedaría raíz de un medio, y la raíz de un medio le sacamos su ángulo. Aquí sería el ángulo, el coseno inverso de la raíz de un medio. Ok, entonces vamos a hacerlo. Coseno inverso de la raíz, de la raíz aquí en nuestra calculadora de un medio. Nos quedaría que es un ángulo de 45. Ok, entonces beta sería igual, vamos a borrar aquí. Ok, vamos a borrar todo esto y ya no nos sirve. Podría ser 45 o 135, pero como no está en el octante negativo, aquí lo vemos, está en el octante, bueno, en el eje positivo de la y, por lo tanto tiene que ser positivo. Entonces sería 35 y todo lo positivo concordaría de un ángulo de 1 a 90 o 89, dependiendo de cómo lo veamos. De 0 a 90, vamos a dejarlo así. Por lo tanto aquí es 45 grados. Entonces ahora sí podemos representar esta fuerza vectorialmente, que sería, aquí la había quitado, disculpe, sería la fuerza de 300 newtons coseno del eje X, del ángulo X, que sería 60. Esto sería en I, 300 coseno de 45, que sería en beta, o sea en y 300 coseno de 60. Ok, entonces esto multiplicado, vamos a multiplicarlo, nos quedaría igual a 300 coseno de 60. Eso nos da una magnitud de 50 en X, ahora 300 coseno de 45 nos da 212.113, vamos a ponerle coma, este será lo mismo, 150. Así lo tenemos. Ok, 150. Vamos a borrar esto para que no nos siga estorbando. Ya analizamos esto. Ok, entonces ahora la fuerza 3. Solo nos faltaría la fuerza 3. Ok, la fuerza 3. Aquí hay un dato curioso que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ponerle aquí menos y aquí sería z. Ok, sabemos que tenemos aquí el triángulo rectángulo. Entonces sabemos, vamos a escribirlo de otro color. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos aquí este triángulo así, ¿verdad? Tenemos 5, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4. Entonces, sabemos aquí hay un ángulo de 90, un ángulo aquí, bueno, y un ángulo acá, ¿verdad? Vamos a llamar aquí alfa y este vamos a llamarlo beta. Ok,
Entonces, ¿a qué es igual a esto? Entonces sería seno y coseno. Son las principales fórmulas que usaremos. Seno sería igual al coseno opuesto. El opuesto siempre será el opuesto al ángulo que está aquí, que no es igual a 90. Sería opuesto a este, así lo tendríamos. Entonces sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande. Y el coseno sería igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y el adyacente fácilmente lo podemos reconocer como el que está abajo del ángulo de 90 grados y el ángulo que lo forma. Así de simple. Así, miren. Como si fuera así. Ok. Ya con estas simples teorías podemos representar este triángulo que tenemos aquí por medio de... Bueno, es como si nos estuvieran dando el ángulo. Ok. Entonces vemos que esta fuerza, aquí la vemos, solo actúa en el eje menos Y y Z. Entonces, como en los anteriores ejercicios habíamos visto, aquí vamos a marcarlo de negro, que la fuerza en X es igual a F coseno del ángulo y la fuerza en Y es igual a la fuerza seno del ángulo. Por lo tanto, como solo actúa en el eje Y y en el eje Z, podríamos decir que sería la fuerza, o sea, 200 newtons, seno que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto, ¿cuál les había dicho que era? El opuesto es este, sería 3/5, ¿verdad? De los pasados ejercicios que habíamos analizado. Pero no, como sabemos que cuando es la fuerza X es coseno y cuando la fuerza Y es seno, por lo tanto en esta fuerza no actúa el eje X. Entonces para la fuerza en X, en Y, sería aquí coseno. ¿Ok? Y para la fuerza en Z sería seno. ¿Ok? Igual viceversamente, si la fuerza actuara solamente en el eje X y en el eje Z, usaríamos esta se respetaría. Y para Z sería coseno. Si la fuerza actúa en los tres ejes, entonces sería de la forma en la que hicimos esta fuerza, sería para los tres coseno. Ok, solamente quiero aclarar esto, puede haber confusiones y malos entendidos, y me gustaría tomarme un minuto para recalcar esto y no se puedan confundir. Ok, vamos a borrar. Vamos a volverlo a escribir de color rojo. Entonces aquí aquí es igual a la fuerza. Como la fuerza solamente actúa en el eje menos Y, entonces sería en el eje Y, vamos a ponerlo así, no actúa en el eje X, no lo vemos que actúa, coma, la fuerza, habíamos dicho que primero se preferiría el seno para la fuerza en Y o en X, primero siempre es el coseno, perdón, y que es igual al coseno. Bueno, aquí vamos a borrar F para ya ponerlo directamente. Ok, entonces sería aquí 200 newtons, y que es igual a coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el adyacente aquí era abajo de los dos ángulos que lo forman. Aquí sería aquí este y este. Entonces sería 4/5, 200 para el eje Z sería ahora sí seno. Entonces sería 3/5. Ok, entonces si multiplicamos esto, nos quedaría una fuerza 3 vectorialmente de 0, aquí esta multiplicación nos daría nuestra calculadora. Como está en el eje Y negativo, nos quedaría negativo. Ok, mucho cuidado con los signos y cómo está actuando la fuerza. Menos 160, 120. Ok,
Entonces ya tendríamos todas nuestras fuerzas representadas vectorialmente. ¿Y a qué es igual la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante, que va a tener estas tres fuerzas, va a ser igual a la suma vectorial de F1 más F2 más F3. Ok, entonces solamente hacemos la suma de los componentes en I, en J y en K. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar ya esto para tener más espacio. Entonces, ¿qué es igual? Entonces vamos a sumar 400 más 150. Nos quedaría en la fuerza resultante. Va a ser igual a 400 más 150 más 0. Nos quedaría 550. 0 más 212.13. Vamos a poner nuestra calculadora. 212.13 más, que sería menos por el negativo, menos 160, nos quedaría un valor de 52.13, 0 más 150 más 120, nos quedaría 270. Esa sería nuestra fuerza resultante vectorialmente. Entonces ya encontramos la magnitud expresada en vector cartesiano. Vamos a expresarla en formato escalar, ¿ok? Entonces la magnitud de la fuerza puede ser magnitud escalar al teorema de Pitágoras de todas estas fuerzas, de estos componentes. 550 al cuadrado más 52.13 al cuadrado más 207 al cuadrado. Vamos a hacerlo en nuestra calculadora. Ok, sería 550 al cuadrado más 52.13 al cuadrado más 270, al cuadrado. Eso nos quedaría una magnitud escalarmente de 614.91 newtons. Ok, esa magnitud en forma de escalar nos va a ayudar a encontrar los ángulos directores. Ok, entonces ya podemos borrar esto, ya no nos va a interesar. Ok, entonces los ángulos directores, bueno, si lo vemos de esta forma, vamos a ponerlo aquí vamos a tratar de representar aproximadamente nuestra fuerza resultante, cómo actúa en este plano. Entonces nos dice que es 550 en I. 550 en I podría ser, como es positiva, podría ser más o menos por aquí. Ok, ahora 52.13 positivo podría ser aproximadamente aquí, ¿verdad? Y 270 podría ser más o menos aquí. Ok, entonces este y este se unirían. Ok, así lo tendríamos. Así se unirían y harían una línea para arriba, así aproximadamente, pegando aquí. Entonces de aquí del origen saldría la fuerza aproximadamente. Esa será nuestra fuerza resultante. Ahora, ¿cómo hallamos los ángulos directores? Los ángulos directores son los que ya había dicho, los que tocan a su eje en X, Y y Z. Por lo tanto, si esta fuera la resultante, aquí sería el director de aquí, el director de acá y el director de acá. Ok, entonces ¿cómo determinamos eso? En X, que es igual a alfa, sería coseno a la menos 1 de la componente en Y, que es igual a 550, sobre su magnitud total del vector, que es igual a 614.91. En beta sería igual a coseno igualmente a la menos 1 de la componente en J, es igual a 52.13 sobre la magnitud del vector fuerza.
ok. Y ahora la componente en gamma sería lo mismo, pero en la componente z, ok. Entonces aquí quedaría 270 sobre 614.91. Entonces vamos a hacer esto en nuestra calculadora. Vamos a poner en nuestra calculadora 550 sobre, aquí vamos a ponerlo de otro color, ok, vamos a marcarlo de color verde. 550 sobre 614.91 nos quedaría un ángulo de 26.56. Este ángulo nos quedaría uno de 85.13. Y este ángulo que tenemos aquí en Z nos quedaría de 63.95. Como vemos, todos son positivos, todos están en el eje positivo. Por lo tanto, podríamos decir que aquí es 63.95, perdón, es en el eje positivo. Esto está en el eje positivo, sería 26.56, y este en el Y sería 85.13. Si observamos, pues si se alarga algo, por lo tanto si es mayor, si lo vemos de esta forma. Ese sería el medio y ese sería el menor. Por lo tanto, el ejercicio está concluido. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.